Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Levante sus manos y diga: sedientos de Dios, sedientos del Espíritu, sedientos de la palabra, sedientos de ti. Gracias, Señor. Deja que el Espíritu Santo te vaya ministrando en esta mañana y proclama la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo fluya, porque el Señor está aquí. Su Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo fluye. El Señor fluye en cada niño, en cada joven, en cada anciano, en cada adulto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos. Del Salmo 42:1 nos habla y nos identifica con la necesidad que hay en nuestros corazones. Pero a veces no hay la necesidad. A veces en su corazón y en mi corazón no vemos la necesidad. Por eso David escribe este salmo y dice: como el ciervo brama por las corrientes. Y es uno de los animales que Dios ha puesto en la naturaleza para anunciar a todos los animales dónde están las aguas. Porque cuando viene la sequedad, cuando viene el desierto, los que por la gracia de Dios conocen un desierto, ven que solo es arena, arena y arena y sol. Los que han estado en una tierra desértica, o sea, seca, una tierra seca donde no se puede sembrar, donde no hay nada, saben de lo que estamos hablando. Pero también muchos deben de saber cuando se tiene una sed. Y los seres humanos tenemos una sed, porque el hombre cuando pecó, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al hombre pecar entró muerte espiritual, o sea, su espíritu quedó muerto. Y en estos días que estamos escuchando mucha mortandad en el mundo entero, esto trae luto al alma, esto trae luto a las naciones, esto trae luto hasta en los aires. Y es tremendo porque queda un vacío que solamente nuestro Padre lo puede llenar. Y ese vacío con el que quedó el hombre ha estado en una sed espiritual. Por lo tanto, quiere llenarla de muchas cosas, llámelo usted como llame. Pero ahí el pueblo, David reconoció que tenía sed de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo, donde ya entramos como a perder la misericordia, la sensibilidad por lo que está pasando, a acomodarnos y ajustarnos, porque el hombre simplemente es un ser de costumbres. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que David escribe este salmo, y cuando uno está adorando al Señor e intercediendo, uno lo puede sentir realmente lo que David quiso expresar. Lo que pasa es que nosotros, el pueblo de Dios, está centrado en muchas ceremonias. Los judíos, por naturaleza, tenían muchas ceremonias. Eran expertos en oraciones, son expertos en la oración, son expertos en el ayuno, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido por Dios. Desde la antigüedad el Señor les enseñó, pero ellos lo volvieron una ceremonia. Aún
los judíos que se han convertido al Señor, que han entendido que Jesucristo es el Mesías, aún quedan arraigadas todas estas ceremonias. Y no es fácil para ellos. Para nosotros, todos los que fueron católicos, tampoco es tan fácil sacar las ceremonias. No es fácil. Pero ¿qué hacemos entonces el pueblo de Dios? Nos volvemos un pueblo lleno de ceremonias, que es parte de la religión. Cuando usted realmente tiene una religión, pues esto es parte de la religión, las ceremonias de oración, las ceremonias de cantar, las ceremonias del culto, las ceremonias del ayuno, y se vuelve en usted una ceremonia y pierde el objetivo. Pero quiero algo muy importante, que volvamos al propósito por el cual nosotros adoramos a Dios, el propósito por el cual intercedemos al Señor. El propósito, cuando tú sabes el propósito, tu norte cambia. Tu norte va a ser de verdad hacia lo que Dios quiera, o sea, tu dirección. No va a ser simplemente que vamos a estar en este tiempo de ayuno porque vamos a dejar de comer. O sea, vamos en esta mañana a ir más allá de mi estómago, vamos a ir más allá del estómago, vamos a ir a lo que realmente Dios quiere en estos 21 días, que es lo que el Señor nos está ministrando, porque podemos hacer los 21 días de ayuno para la gloria del Señor, podemos pasar tiempos preciosos en su presencia, pero se pierde el objetivo, el propósito por el cual, y se puede volver una ceremonia en su vida. Y por eso muchas personas dicen, bueno, el ayuno, listo, lo hice tal día, pero no hay la esencia del propósito de Dios en el ayuno. El propósito, cuando tenemos sed de Dios y que queremos hablar también del verdadero ayuno en Dios, que es la parte que quiero tocar en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de Dios en esa sed de Dios? Que tú quieras estar con Dios. Porque no solamente vamos a ser gente junto al camino. Cuando el sembrador salió a sembrar su semilla, una parte de semilla cayó junto al camino. Y esas las personas, dice, vienen los pájaros del cielo y se roban la semilla. Es las personas que les gusta todo lo del camino. El camino es el Señor Jesucristo. Les gusta todo, les gustan las ceremonias, les gusta la alabanza, les gusta todo, pero desde la orilla. No quieren nada, pero vienen las aves del cielo y le quitan la palabra. Por eso vemos mucho pueblo vacío. Por eso vemos mucho pueblo y aún cristianos y líderes y pastores vacíos. Porque aunque usted piense que el compromiso solamente es el servicio, Dios quiere ir que tú quieres ir más allá de allí. Tienes que mirar qué otros niveles en Dios están. El Señor le dijo a Marta, Marta, cansada, aturdida estás, pero una sola cosa es necesaria. Él no le rechazó el servicio, Él le rechazó fue la actitud en el servicio. Y cuando tú entras en el servicio de Dios, que estás cansado, que estás aburrido, que comienzas a quejarte del uno, del otro, que comienzas, ojo, porque ahí el servicio está desenfocado. Y el Señor le dijo, Marta, una sola cosa es necesaria, y tu hermana la ha escogido, estar a los pies del Señor, escuchando su voz. Cuán difícil es esto. Pero yo creo que en estas cuarentenas, si usted ha sido sabio, usted y yo hemos tratado de buscar, pero hay muchos distractores. Y uno de los distractores principales es la esclavitud a la internet. Y todos hemos caído en esto. Aún estando proyectando las cosas de Dios y estar mandando los mensajes del Señor, nos podemos volver esclavos en la virtualidad. Y muchas veces esto ha entrado en un lugar donde ya no se dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sino más buscad primeramente mi celular. Y hay de que se me pierda. Van a saber lo que es justicia. Entonces, es tremendo como el Espíritu Santo nos está relatando la importancia de nosotros de verdad volvernos al Señor. Entonces el propósito de si tenemos sed de Dios, como es el título en esta mañana, si tenemos sed de Dios, ¿cómo es la sed? ¿Algunos han sentido sed alguna vez en su vida? Es algo que usted no lo puede quitar.
toma agua, unos le dicen tome tinto y lo verá que un tinto, les nombré tinto y ya los hermanos se fueron a hacer el tinto, no es tan culto. Se toma un tinto y se le quita la sed, y muchos les ha pasado y sí, les quita la sed. Otros dicen no, a mí se me quita la sed con una Coca-Cola, bueno, con una gaseosa. A mí se me quita la sed tomando otra cosa. Pero la sed realmente que la puede quitar se llama Dios. La sed del alma, la sed del espíritu. Y una de las formas de nosotros mirar la sed que yo tengo es realmente si de verdad anhelo estar en su presencia. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos faltado en esta área, de que no sentimos la necesidad de Dios. Y hay que ser honestos delante de Dios, porque el que pone el querer como el hacer se llama el Espíritu Santo. Pero todos en algún momento hemos dejado que la sed nos la llene otras cosas y no la presencia de Dios. Entonces, el propósito para acercarnos a Dios en este tiempo debe ser un tiempo, propósito y determinación. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo en esta búsqueda, es que tengamos propósito y determinación. En segundo lugar, que verdad pidamos un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Yo creo que vendrá el Señor y nunca se dejará de enseñar sobre el verdadero arrepentimiento. Porque arrepentirse, la puerta es el día que usted recibió al Señor. O sea, es la puerta que se abre para el Señor. El Señor dice que Él es la puerta que se abre el día que usted recibe al Señor, lo acepta en su corazón y Dios lo recoge en sus brazos. Porque Él fue el que te buscó, no fuiste tú. Fue el Señor quien nos buscó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos reconocemos? Levante allá su mano, allá en su casa. Yo no lo veo, pero el Espíritu Santo sí lo ve. ¿Cuántos reconocemos que el Señor fue el que nos buscó? Porque a veces nos jactamos, ¿no? Yo busqué al Señor y lo busqué. No, el que nos buscó fue el Señor, porque Él dice que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, en un verdadero arrepentimiento, en ese arrepentimiento tenemos que tener el perdón. David escribió en los Salmos y dijo: Dios mío, perdóname de lo que me es oculto. Mira mis rebeliones, mírame si hay en mí iniquidad. David era un convencido de la presencia del Señor, del verdadero arrepentimiento, porque él le costó el verdadero arrepentimiento. Le costó su propio hijo. Le costó la humillación, le costó la persecución, le costó que Absalón se levantara contra él y se acostara con todas las concubinas y todas las allí en el palacio. Le costó, o sea, él entendió que el verdadero arrepentimiento no es Señor, perdóneme y perdóneme y perdóneme, sino realmente ese cambio de actitud. Entonces el perdón hacia Dios, que el Señor me perdone. Pero algo muy importante en estos tiempos es entrar, amados hermanos, en el verdadero perdón. O sea, perdonar a otros, perdonarme a mí misma, perdonar a otros. Si nosotros supiésemos de verdad en el Espíritu que el perdón es la arma más poderosa en la tierra para nosotros ser librados hasta de la misma muerte, viviríamos realmente en sanidad nuestro corazón. Pero como el Señor sabe que nuestro corazón es como una aspiradora que agarra todo y que continuamente estamos heridos, continuamente estamos llorando, continuamente nos estamos hiriendo, porque así somos. Entonces Él por eso nos dejó esa palabra: ¿cuántas veces perdonarás? 70 veces 7. Me decían alguien, pero es que yo ya lo perdoné, pero ya no más, no lo vuelvo a perdonar. Ese es el perdón suyo, ese es el perdón mío. Pero el perdón de Dios, ¿qué es? Misericordia, 70 veces 7. Y hay que trabajarlo, porque esto no es si yo perdono y hago una oración y yo perdono a fulano de tal y ya y listo y se acabó. Eso solamente es el abrebocas, la parte de decir sí, yo perdono. Pero entrar en esa parte de corazón es el Espíritu Santo quien nos puede ayudar. El perdón hacia mí misma,
El perdón hacia mi cónyuge. Los grandes problemas y las grandes luchas que se viven hoy en día es la problemática en la misma familia. ¿Sí? En la misma familia. Luego con las personas cercanas, con tu jefe cercano, con tus amigos, con los profesores, con las personas alrededor, hasta que va llenando todo el círculo de cercanos y lejanos y usted comienza a trabajar fuertemente en eso. Usted dice, eso yo ya lo sé. Y entonces, ¿por qué no se ve el resultado y la respuesta en su vida? Porque nos falta el verdadero ¿qué? Perdón. Y el perdón es el verdadero arrepentimiento. De ahí aparece absolutamente todo. Entonces, cuando sacamos estos tiempos en la sed de Dios, es en los tiempos de acercarnos al Señor, de arrepentirnos, de determinarnos, de entrar en esos tiempos de perdón, de consagración. Y ahí sí podemos nosotros entrar en la intercesión profunda en el Espíritu. Intercesión profunda en el Espíritu comienza contigo mismo. Porque antes de yo ir a ministrar a otros, antes de yo ir a orar por otros, primero el Señor me dice que es conmigo mismo. O sea, si yo quiero de verdad ver la gloria de Dios, yo tengo que mirar mi propia vida, mi corazón, mi mente. Y esto es un trabajo de todos los días, con todas las cosas que nos pasan a nosotros, con todos los subires y bajares. Por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, porque el Señor sabe que unos días estamos arriba, otros días estamos acá, otros días aquí, otros días allá, en 3 meses estamos abajo, otra vez volvemos. Pero cuando tú entras en una verdadera consagración, como dice la palabra del Señor, que los justos serán como la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Eso no quiere decir que cuando va aumentando, recuerde que cuando va aumentando está bien oscuro, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y media empieza la oscuridad más fuerte en la tierra, ¿cierto? 3 y media, oscuro, 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 oscuro. 4 de la mañana es netamente oscuro, totalmente oscuridad, pero luego viene y irrumpe lo que es el sol. Entonces el sol quita las tinieblas. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú te acercas hasta que el día es perfecto, va habiendo un mover de Dios y un nivel del Padre a que nos lleva. No quiere decir que tú te vas a entrar en un orgullo espiritual, porque los espiritualistas o los orgullosos espirituales dicen, no, yo siempre estoy prendida. Muchos sí, otros no. Pero el Espíritu Santo para eso nos trajo hoy. Entonces, ¿qué quiere el Señor en esa sed de Dios? Y por eso vamos a Isaías capítulo 58 en el versículo 1. Hoy traje la versión, la Biblia de Dios para todos, porque es muy, muy importante. Vamos a leerlo tanto en la Reina Valera como en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Vamos a usar esas dos versiones en esta mañana. Es unas versiones excelentes y que nos van a ayudar mucho en lo que el Señor quiere. Entonces, como estamos en estos tiempos de buscar del Señor, que estamos en el mes de las primicias, amén. ¿Cuántos saben que estamos en el mes de las primicias? Escriba ahí en el chat, comparte este tiempo con su familia, con las casas de paz y diga, estamos en el mes de las primicias. ¿Qué significa? Que Dios es primero. ¿Que Dios es qué? Primero. Y Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y vamos a entrar, aunque hemos tocado este tema en muchas ocasiones, pero creo que es importante que en esta mañana lo veamos. Isaías 58:1 dice en la versión Reina Valera, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y nosotros podemos ver que una de las problemáticas de hoy en día en el pueblo de Dios es que los siervos del Señor muchas veces nos detenemos en hablar lo que está pasando. ¿Por qué? Por la actitud de la gente, por la situación del país, pero más que todo es porque el movimiento de la iglesia cristiana, hablemos nomás de Colombia, es un movimiento superfluo, un movimiento que solamente es del momento, un movimiento que si a ti no te gustó la enseñanza, pues no te gustó, y hoy es más fácil cambiar de predicador que cambiar de ropa. Entonces el Señor le dice a Isaías, a los expertos en ayuno, a los expertos en la oración, a los expertos
Entonces lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es que tú no te puedes volver un experto de la oración, ni te puedes volver un experto del ayuno, porque el día que tú y yo nos volvamos expertos de la oración y expertos del ayuno, perdimos el año. Así de sencillo, porque entramos en una comodidad en la vida cristiana y en un orgullo. Yo tengo 45 años de cristiana, bendito Dios, alabo al Señor, pero ¿usted qué me va a venir a enseñar? Y entramos ahí. Entonces el pueblo de Dios, el Señor nos dice en esta mañana, pero para entrar a hablarle al pueblo tenemos que entrar a acercarnos al Señor y reconocer delante de Dios que somos los primeros que necesitamos reconocer en esta mañana la palabra que vamos a dar. Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Si nosotros queremos tener sed de Dios, si nosotros de verdad tenemos que volver al Señor, lo primero que nosotros tenemos que escuchar en esta mañana es que el mismo Dios nos dice que Él anuncia que hay rebelión en su pueblo. Y cuando nosotros hablamos de rebelión, lo que significa es que se rompe con la relación y dependencia de Dios y entramos en una autonomía en las decisiones, en la relación. Pero si vamos más allá de la rebelión, significa sublevación, o sea que hay un rechazo en mi interior hacia la autoridad. Y hombre, estamos en ayuno, hombre, pero estamos buscando de Dios, y porque Dios me dice a través de su palabra que anuncia a mi pueblo su rebelión. Y estamos tan cerrados porque aún, mire lo que dice el versículo, cómo hablaban con Dios. Mire, cuando usted va perdiendo el respeto a la autoridad, se vuelve igualado. No se nos vaya a olvidar eso. Y este pueblo hablaba de tú a Dios. Es como cuando si tu jefe te dice algo, tú te le paras al frente y le hablas cara a cara. Has perdido la línea de autoridad. Y eso fue lo que el Señor le está hablando a este pueblo en Isaías 58. Clama a voz en cuello. O sea, dígalo, proclámelo. Si ustedes verdaderamente van a hacer un ayuno delante de Dios, si ustedes realmente se van a consagrar al Señor, lo primero que ustedes están haciendo es que mi pueblo es un pueblo de rebelión. Y esa es su causa, ese es su pecado. ¿Por qué? Dice la palabra que le piden al Señor justos juicios. Cuando tú te das cuenta que has perdido esa relación con Dios, cuando has pasado la línea de autoridad con el Señor, es la forma como tú estás orando, es la forma como tú te estás acercando al Señor, es la forma como tú le hablas, le pides justos juicios, o sea, le exiges a Dios. Quieren acercarse a Dios, pero dicen ayunamos y no hiciste caso. La forma como yo expreso cuando no llega una respuesta, porque ayunas para tus propios caprichos, dice aquí, para tus propios gustos. Y muchas veces todos hemos caído en esto, que hemos ayunado para nuestros propios gustos, lo que yo quiero, un gusto, cuando la palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo hemos perdido nosotros la esencia del verdadero ayuno? Cuando la palabra del Señor nos dice: mi pueblo ha sido rebelde. Y quiero decirles algo muy importante. En el Antiguo Testamento habla
de lo que es la sublevación y el rechazo a la autoridad. Y en el Nuevo Testamento habla de la desobediencia. Entonces, si nosotros de verdad, al entrar en estos tiempos de ayuno, ¿por qué razón? Porque debemos de orarle al Señor. Dios nos tiene llevando años tras años, buscando su rostro, y hemos visto su gloria, hemos visto su poder, pero Dios quiere que vayamos más allá, que veamos su poder y su gloria todos los días. Pero poder y gloria no es que Dios satisfaga mis caprichos, no es que Dios es el mandadero mío, no es que Dios tiene que hacer lo que yo diga y que entonces voy a orar y ayunar 40 días para que suceda esto, para que pase aquello. No, hermano, el Señor quiere que el ayuno del Señor, lo primero nos dice: anuncia a mi pueblo, porque el pecado de mi pueblo es la rebelión. Y cómo decirle a un pueblo anárquico, a un pueblo rebelde, que su pecado es la rebelión. Usted inmediatamente, cuando su papá, cuando su mamá, cuando alguien le dice que usted es rebelde, usted se levanta. Cuando usted dice esto, no, y usted se levanta y pasa la línea de autoridad, pasa la línea de autoridad. Entonces yo me enfrento cara a cara con mi esposo, entonces el hijo se enfrenta cara a cara con el papá. Entonces, hermanos queridos, usted se enfrenta cara a cara con el jefe y usted le dice: sí, yo también puedo, yo no necesito de usted, usted no es nada para mí. Hermanos queridos, la rebelión se ha metido en las venas de nuestras vidas, y hoy tenemos que decirle al Espíritu Santo: sí, Señor, he pecado, soy rebelde, no, vivo en rebelión. Cuando tú pasas la autoridad en la iglesia y te enfrentas al pastor cara a cara, cuando le soplas en la cara, cuando le hablas a cualquier autoridad, cuando el pueblo en Colombia, empezando por todos nosotros, y respetamos la persona que está en gobierno, y respetamos, le decimos payaso, marrano, cantidades de cosas, menospreciamos, y no lo estoy defendiendo. Estoy hablando de la línea de autoridad. Cuando alguien te dice algo en el bus, el chofer de pronto te dice: córrete un poquito. ¿Y por qué? Estás pasando. ¿Quién manda en el bus? ¿Usted? Cuando tú estás allí en el supermercado y te dicen: por favor, la fila. ¿Y por qué? Hay que mirar todas estas cosas. Y el Señor nos habla acá y le dice: clámelo voz en cuello, grítelo, háblelo. Mi pueblo vive en rebelión, su pecado es la rebelión. Y hermanos queridos, rebelión es resistir a la autoridad. Y quiero hablarle los diferentes ejemplos. ¿Cómo empezó la rebelión? En primer lugar, empezó por Satanás, Luzbel. Dios lo creó en medio de tamborines. Era lo más bello, lo más hermoso. Dios se dedicó a él. Dice que era el sello de la perfección. Cuando alguien se dedica a ti, cuando alguien te ayuda, cuando alguien te da la mano, cuando alguien te dice: mira, es por allí. Cuando alguien, Dios lo usó para abrir en la puerta, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en el ministerio. Después tú mismo te levantas contra él. Ese es el principio de la rebelión. El principio de la rebelión. Dios mismo, hermanos, Dios mismo creó a Luzbel y lo hizo lo más bello. O sea que en el cielo era el más hermoso. Sus vestiduras, dice la Biblia, eran de esmeraldas. Mejor dicho, Dios se dedicó a este querubín. Era el que estaba cerca al trono de Dios. Entonces vemos cuáles son los indicios de la rebelión. Ir en contra de aquel que te dio la vida, tu papá,
Tu mamá. Pero Él no fue el que te dio la vida, fue Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Que es lo mismo que pasa con el pueblo de Dios. Dios se dedicó a él. Tú llegas a una empresa muy humilde y te dan el trabajo y te enseñan a trabajar. Y después de que ya sabes, quieres enseñarles a tus jefes. Y mire lo que hizo Satanás. Él comenzó a pensar dentro de sí. La rebelión no empieza fuera de mí. La rebelión empieza dentro de mí. ¿Qué fue lo primero que dijo Satanás? Yo voy a hacer mi trono. Una de las facetas de la rebelión es que me gusta ser autoproclamado, o sea, yo mismo me autoproclamo. Yo hago mi trono. Y lo voy, ¿por qué? Porque él estaba frente al trono de ¿quién? De Dios. Y lo haré más arriba. O sea, quiere ser más que Dios. O sea, idolatría. Que lo hemos visto en otras ocasiones con la egolatría. Entonces ahí vemos cómo Satanás comienza a maquinar y dice: hasta que fue hallada maldad en ti. Comienza a maquinar cómo lo va a hacer. Pero él no va a actuar solo. Y comienza a minar los corazones de los ángeles. Y él fue hecho en medio de música. O sea que, en otras palabras, su esencia era la música. ¿Y cómo fue que él engañó a todos los ángeles? A la tercera, cuarta parte de los ángeles. Pues por los sonidos de la música. Los músicos saben, y ellos usan un metrónomo para indicar la cantidad de pulsos por minuto o de golpes por minuto. Yo creo que ustedes a veces se han dado cuenta que ellos se equivocan y sale el metrónomo que dice pic, 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 pic. Y hay ritmos rápidos, que eso sube hasta 200 o 168 o 132. Y no soy experta de música, pues es que lo escribí, lo busqué y lo estoy leyendo. Y ese sonido, ta, cuando hace pa, usted ya lo sintió ¿dónde? En el oído. ¿Cuánto duró? Milésimas de segundos. Esa fue la manera en que Satanás impregnó a los ángeles. ¿Y cómo empieza Satanás? Dios es injusto. Entonces, lo primero que hace la rebelión es que usted se autoentrona, usted mismo se levanta, usted mismo ya no es Dios, sino es usted, y usted, como está más arriba de Dios, entonces Dios tiene que obedecerle a usted lo que usted dice, lo que usted quiere, lo que usted anhela. Y por ende, entonces mi esposa o mi esposo está también ahí, mis hijos también están ahí, mi jefe también está ahí. Pero entonces comienzo. No es así. No lo digo porque todo va por dentro. Hasta ahora va por dentro. Se encumbra, levanta su trono, pero necesita seguidores. ¿Necesita qué? Seguidores. Entonces engañó a la tercera, cuarta parte de los ángeles. Y me imagino que él les mandó a través de todo esto diciendo: ustedes también pueden, ustedes no necesitan de un Dios. Ustedes también pueden levantar su trono. Y dice la palabra del Señor que las 3/4 partes
O sea, mire el daño que hizo tanto el espíritu de rebelión. Y ellos ya no tienen salvación. Satanás ya no, por más como dijo el pastor hace 8 días, que la hermana que pidió oración por el Señor Jesús, porque el diablo, ¿sí? Y hay gente que dice, vamos a orar por Satanás, pobrecito, lo oí toda. No, él ya no tiene arrepentimiento. Los ángeles tampoco. Entonces dañaron y ellos fueron lanzados. Dice la Biblia que fue lanzado ¿hacia dónde? Hacia la tierra. Entonces ahí ya es otro tema que más adelante en algún día lo podrán ver. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron expulsados. La rebelión, la consecuencia, el argumento de la rebelión es la sublevación. La consecuencia es la expulsión. ¿La qué? La expulsión. Segundo caso, ahí dejamos dónde empezó la rebelión. ¿En el corazón de quién? De Luzbel. El segundo caso de rebelión, empezó en el corazón de Eva. Comenzó en el corazón de Adán. Se rebelaron ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué les dijo Satanás? Lo mismo que les dijo a los ángeles. ¿Qué les dijo al hombre? ¿Qué le dijo a la mujer? El día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios, en minúscula. Como Dios. El hombre también le creyó al diablo. Y el hombre también, por eso, por naturaleza, somos ególatras. Esa es la naturaleza de nosotros, la egolatría. O sea, la autoproclamación, el autoendiosamiento. Entonces, vemos la rebelión que empezó en Satanás, vemos la rebelión que pasó en el hombre y recibieron eso, quisieron ser como Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces usted ignora las escrituras. ¿Por qué se revela tanta gente? ¿Por qué existe la rebelión en el mundo? ¿Por qué existe la rebelión en las naciones? ¿Por qué existe la rebelión en las empresas? ¿Por qué existe la rebelión en las casas? Pero ¿por qué existe la rebelión en las iglesias? Por la falta de conocimiento. El martes el pastor nos da una enseñanza tremenda de estar en la autoridad y nos hablaba a las mujeres y nos decía la importancia de que la mujer debe usar el velo y a causa de esto no puede orar ni profetizar si no está bajo ese velo, y nos explicaba que el velo es la cobertura de autoridad que Dios ha dado. La autoridad es Dios sobre el varón y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces cuando yo oro y profetizo sin el velo, va más allá de un manto, de una ceremonia. Es que si yo oro y hago las cosas sin mi cobertura sí es Dios, pero mi cobertura es mi esposo, es mi pastor. Si yo me salgo de esa cobertura, estoy expuesta. Y ahí es donde entendemos que muchas veces en la iglesia, pero es que todo es lo que diga el pastor, nadie puede mover esto si el pastor no lo dice. Si usted lo ve por ahí, es porque no hemos entendido por la palabra lo que es estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad no es decir todo que sí, pero tampoco ser el sublevado que le sopla en la cara al líder, al pastor, al esposo, al jefe, a Dios. Entonces, qué hermoso es esto. Cuando nos enseñaba, porque esa enseñanza primero me la dio a mí personalmente, y agradezco al Señor, a mi esposo por esta enseñanza, le abre a uno mucho la mente. Porque no se trata simplemente de mi esposo y bueno, lo que tú digas, sí, pero por dentro ser una rebelde pasiva. Ser una rebelde pasiva. Y es tan tremendo como en esta palabra decía que la mujer es la gloria del varón. Y cuando entendimos esto, hermanos, qué bendición. Y tenemos que postrarnos ante el Señor y decirle: Padre,
me rindo a ti, como cantaba ahora las hermanas. Yo me rindo a ti, porque me rindo es más que inclinarme. Más adelante dice, a ustedes les gusta mucho la inclinación y estar como juncos, pero yo ya no quiero esos ayunos, ya no más con eso. ¿Sí es la ternura como nos habla el Señor? Y el ayuno para muchos puede ser un tormento, porque es dejar de comer. Y más cuando pues salió lo del ayuno de Daniel, peor. Porque para mí es más fácil ayunar total, para mí, que ayunar el ayuno de Daniel. Pero cuando Dios lo guía, hay que hacerlo, porque Él sabe lo que está tratando en nuestros corazones. Entonces, amados, pero antes de estar pensando tanto en el estómago, porque ese es el problema, por eso le dije que vamos a ir más allá del estómago, es ir realmente qué es lo que Dios quiere en un verdadero ayuno. Entonces le dice, clama voz en cuello, grítalo, mi pueblo, su pecado es la rebelión. Entonces Eva convence a Adán, ojo con eso, la rebelión. Mire, Satanás convenció a las 3/4 partes de los ángeles, convenció a la mujer, porque ella se fue solita a caminar, salió de estar bajo la, ¿entendimos, mujeres? ¿Sí? ¿De verdad? Se fue solita a vitrinear y ahí le salió la serpiente, la engañó, ¿sí? Pero Eva, seducción. ¿Qué hizo con Adán? ¿Cierto? Entonces lo sedujo a irse en contra de Dios. La mujer puede ser una bendición para llevar al hombre a buscar de Dios o a rebelarse contra Dios, aunque tengan ministerio. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos está ministrando la necesidad de hoy nosotros reconocer nuestra rebelión. En todas las casas, no hablemos de otros países, hablemos de Colombia, hablemos de Bogotá, hablemos de su casa y de mi casa, pero hable allá solita que yo hablo aquí también sola. En todas las casas hay rebelión. ¿Por qué? Porque la primera palabra que se nombra para que usted sea rebelde es porque siempre tiene un argumento contra la autoridad. Si yo me rebelo contra mi esposo, bueno, estoy herida porque me trata mal, porque esto, porque lo otro, porque trata, y puede ser verdad. El hijo dice, me rebelo porque mi papá esto, mi mamá esto y esto y lo otro, y me voy. ¿Si es así o no es así? Siempre tenemos un argumento. Y es real su argumento, es verdad su argumento, pero más poderosa es la palabra de Dios, que nos dice en esta mañana que la rebelión no es de Dios. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Me quedo callado? Entonces, ¿qué? ¿No hablo? Entonces, ¿qué? ¿No hago? Entonces, ¿qué? Eso es rebelión. Mira, hermanos, Satanás fue expulsado del cielo, Adán fue expulsado del Edén, pero hoy nosotros estamos a tiempos de correr al Señor Jesús para no ser expulsados por la eternidad, porque usted puede perder la rebelión por la semilla, puede perder la salvación por las semillas de rebelión. Vuelvo y le repito, usted puede perder la salvación por las semillas de rebelión. ¿Y dónde dice la Biblia? Ahí está Satanás, ahí está. ¿Se puede arrepentir? Entonces, por favor, abramos los ojos. Abramos los ojos. Hoy nos tenemos que volver al Señor. Pero ¿cómo yo me voy a someter a mi jefe cuando mi jefe es esto? Pues me voy. Yo también puedo. Yo consigo otro trabajo. Y como hizo un hermano, él trabajaba muy bien, su jefe se la dedicaba, era cosa terrible, y le pasó un memorando llamándole la atención, diciéndole, usted tiene que hacer esto. Agarró la hoja, llegó y la rompió y se la botó en la cara a su jefe. 6 años duró sin trabajo.
Porque se levantó ¿contra quién? Contra la autoridad. Los cristianos no, entonces porque soy cristiano, entonces me la dejo y me la dedican. Bueno, usan otra palabra más fuerte, ¿no? No, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. No voy a comenzar a orar en contra de mi jefe. Señor, agárralo de las mechas, como oraba una hermana en la primera iglesia. Agárralo de las mechas, quiébrale las patas. Y yo decía, esa hermana tan raro que ora. Y pues yo acompañando a mi esposo en el pastorado primípara, yo decía, ay, esa hermana cómo ora, tan raro. Sí, tan raro que es que agárralo de las mechas. Y era una de las señoras que más oraban y llevaban años orando, las intercesoras. Y pues mi esposo me ha enseñado que estemos orando y en ese momento se quedó uno en silencio cuando escuché, agárralo de las mechas, Señor, quiebrale las patas, Señor amado, que se acabe y se corte la lengua con los dientes. Y yo, Padre de la gloria, ¿contra quién estará orando? Y entonces mi esposo habló con ella a la salida, le dijo, venga hermanita, su merced, ¿por qué ora que haga? Es por mi marido, hermano, porque es que ese hombre, vea, si yo no lo sujeto así en la oración, y ella hablaba porque era paisa, y no sé qué, y si sé cuándo, ese hombre, y mi esposo le dijo, cuidado hermana, porque él es ¿qué autoridad va a ser de mí? Si ese es un borracho, un adúltero. Y mi esposo le dijo, tenga cuidado hermana, tenga cuidado porque es su autoridad. Ore para que Dios lo salve, ore para que Dios lo transforme. Es un borracho, es un adúltero, pero mire la casa que usted, esa casa, pues es lo mínimo que podía darme, ¿no? Entonces, amados, ¿se da cuenta? Usted dice, ¿yo por qué me tengo que someter a él? Porque es una autoridad delegada por Dios. Y no andemos con la cabeza descubierta, mujeres. Ni nos juntemos con gente que anda con la cabeza descubierta. Cuidado con eso. Por mucho que nos hayan amado, nos hayan enseñado, sin odios, sin resentimientos, sin amarguras, decirle, yo te amo, gracias por lo que me enseñaste, pero no te puedo seguir creyendo lo que tú estás hablando porque tú dejaste tu cobertura. Y pueda que siga adelante, y Dios es Dios, pero cada uno tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Usted no se ponga a estar mirando a los demás. Mire usted su propia ¿qué? Vida. Entonces, hermanos, ¿quedó clara esta parte? ¿Qué fue lo que el Señor le habló al pueblo? ¿Cuál era su pecado? La rebelión. ¿Cuántos hoy reconocemos? Si está con su familia, no va a levantar la mano porque ellos mismos le van a señalar. Nos han dicho, usted es una rebelde, usted hace lo que se le da la gana. Y usted siente como que, ¿cuántos hemos sentido así como que el Alcacercer? Fui solo yo, todas esas casas están allá. Entonces, tremendo. Es pedirle al Señor una oración que tenemos que hacer. Es, Señor, muéstrame los grados de rebelión que hay en mi vida contra ti. ¿Cómo le hablo yo a Dios? ¿Sabe cómo le hablaba a este pueblo? ¿Sí vio cómo le hablaba? ¿Cuántos se dieron cuenta cómo le hablaba al Señor, a este pueblo al Señor? Ayunamos y no nos escuchaste. ¿No se parece muchas veces a nosotros? No decimos nada, pero nuestra actitud con Dios es, no oro, ¿para qué? Hay tanta oradera. Porque la oración se volvió una ceremonia en su vida, el ayuno se volvió una ceremonia, y por eso, hermanos, Dios ha tenido mucha misericordia. Y al estar orando en estos días, no es la cantidad de tiempo, simplemente se pone un número de días, pues para que toda la iglesia entremos en esa convocatoria. Y agradecemos al Señor porque hay niños ayunando y orando, hermanos.
hay adolescentes, hay jóvenes, y algo que me dan testimonios, estoy pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Eso va a derrotar la rebelión en su vida. Cuando tú y yo en el ayuno le decimos al Señor que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Agradable y qué? Y perfecta. Recuerdo que el hermano vino a hablar con mi esposo y le dijo: pastor, mi jefe es así de bajito. Él es un hermano grande, alto, así bien. Esos los músculos, me echo de un solo puño, yo creo que agarra al jefe y lo manda por allá. Y le dijo: me groserea, me insulta, me no sé qué. Y pastor, la próxima vez, yo no sé, pastor, pero se me va a olvidar que soy cristiano. ¿Cuántos hemos dicho así? ¿Usted cree que porque soy cristiana me voy a dejar de usted? Le dice al esposo. Y mi esposo le dijo: hermano, tenga cuidado, porque prima el testimonio de Dios en su vida. Porque a la hora que usted haga eso, el Espíritu Santo se va. Pero pastor, y eso así. Y mi esposo le dijo: hermano, vamos a orar. Y le va a pedir perdón al Señor y va a decirle al Señor: cada vez que usted lo vea, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame a perdonarlo. Pero es que yo ya lo perdoné. No, hermano, ese fue el perdón suyo. El perdón de Dios es totalmente diferente. Y comenzó a perdonarlo, hermano, y ese hombre se volvió peor. Y vino otra vez el hermano: pastor, ese consejo que usted me dio, sí. Pastor, mire, yo ya no doy más, pastor. Es que ya lo veo y la mano se me va sola. Y el pastor le dijo: hermano, por favor, vamos a orar. Se va a arrodillar y le va a decir al Espíritu Santo que se ponga en su lugar. Ay, qué oración tan hermosa. Y que él estaba allí y el hombre se volvió peor. Y él estaba allí trabajando y el hombre comenzó a insultarlo, a gritarlo delante de todos ahí, a decirle: usted, y como es moreno le decía una cantidad de cosas. Y él era allí: Señor, tu siervo me enseñó, Señor, que yo lo bendiga, que lo perdone. Tú sabes que yo ya no aguanto más. Por favor, ponte en mi lugar. Y que sintió esa paz de Dios. Pasaron como 8 días. Al jefe lo echaron. Al joven lo llamaron a donde el jefe general y le dijo: siéntese. Hace 8 días nadie se dio cuenta. Yo entré aquí a la fábrica y estaba detrás de unos hilos, o sea, unos conos de hilos grandes, y puse cuidado cómo el jefe fulano de tal lo trataba a usted, cómo lo menospreció, cómo lo humilló, cómo lo groserió, y usted solamente inclinó su cabeza y yo veía que usted movía como los labios. ¿Sabe que su actitud me llegó al corazón? Y por eso ese hombre se va y ahora usted va a ocupar el lugar de su jefe. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Lo cree o no lo cree? Si él se hubiera puesto y le hubiera dado el evangelio muscular, le hubiera puesto y le hubiera roto la nariz, él había quedado contento. Si es así o no es así. Pero lo hubieran echado porque, ¿sí me hago entender? Pero él fue a la autoridad, se humilló, y mi esposo le dijo: ojo con esto, tiene que pedirle perdón al Señor. De pronto fue que usted algún día le contestó mal, de pronto dijo: sí, es que a veces sí. Entonces reconoció, miró, se arrepintió, amén, y se sometió a la autoridad de Dios. Cuando usted aprende a someterse a la autoridad de Dios, nos va a ser más suave someternos a la autoridad del esposo, del jefe, del gobierno, del pastor. ¿Va a ser más fácil? No, va a ser mucho mejor.
Porque cuando tú obedeces a Dios, porque hay dos clases de rebelión: la rebelión que es abierta, o sea, que usted ve a la gente y vamos a hacer esto y vamos a aquello, y le meten a la gente y le hacen un lavado del lenguaje del cerebro, y no sé qué, y da, y da, y dale, y dale, y dale, y la gente sí, y entonces mataron al joven allí y metieron candela. ¿Dónde han metido candela al que mató en estos días a una bebecita? Y hay la rebelión escondida, pasiva, hipócrita, que usted sonríe, que usted le dice: sí, mi amor, claro, mi amor, sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor, pero por dentro, ridículo. Como me tocó atender a una señora que ella es muy capaz, ella es una inteligencia tremenda, tiene un don de la administración y todo, y le tocó un jefe menos capacitado que ella, porque el puesto era para ella, pero se lo dieron. Así pasa las cosas cuando son de Dios y quiere tratar con uno, ¿cierto? Pasa así. Entonces la atendí y me dijo: es que no sabe ni mandar. Y le dije: ¿por qué no sabe mandar? Pues porque ni sabe hablar, es un inepto. Y yo le dije: amada, a esos ineptos Dios los puso. Y el problema suyo es que usted está encumbrada y necesita aprender a bajarse. Y nunca le dieron el puesto que según ella merecía. Se pensionó en la empresa y pusieron a todos los ineptos según ella, y nunca la pusieron a ella. Se amargó, todo eso, se enfermó, por eso acudió a la oración, y gracias a Dios ya se sanó, porque la rebelión enferma, la rebelión acaba, la rebelión destruye, la rebelión divide, la rebelión te expulsa, y la rebelión te hace que ni Dios mismo te quiera ayudar, porque el Señor dice en su palabra, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, dice que para él la rebelión es como idolatría, hechicería, porque la gente que entra en rebelión comienza a manipular, a seducir, a dividir, a quejarse de Dios, a quejarse de la autoridad, a quejarse. Y qué tremendo es esto. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en Isaías 58. Clama voz en cuello. En esta versión dice: grita fuerte sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta. Dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. Dígale al Señor: dígame, Señor, ¿cuál es mi rebeldía? ¿Cuál es mi rebeldía? Señor, ayúdame. Y comienza a hablar allí más el Señor. Pero como nosotros, habla también de la injusticia, otro día vamos a ver eso. Pero cuando nosotros hacemos el verdadero ayuno, que quiero dejarles de tarea Isaías 58, y en estos días vamos a estar hablando otro poquito sobre este tema. Pero cuando usted realmente se va a meter a un ayuno con el Señor, así como usted doblega su estómago, así nosotros tenemos que doblegar la cerviz delante de Dios si queremos ver su gloria. Y es lo mejor que podemos hacer en la vida, es estar bajo autoridad. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted se somete a Dios y comienza a orar por su esposa, y usted dice: es que es una rebelde, es que no sé qué, usted comienza a orar por ella, el Señor la va a transformar. Pero si usted comienza a decirle: es que usted y usted y usted, porque así somos, ¿cierto? ¿Cuántos somos así? Pero si llevamos eso al Señor
Y le decimos, Señor, transfórmame a mí. ¿Por qué mi hijo responde así? Entonces en el ayuno el Señor se da cuenta que va más allá de ¿qué? ¿Cuántos entendimos ya? Que va más allá de dejarlos, hay que dejar los alimentos, obvio. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial es, correcto, la comunión. Dígalo duro allá en la casa, griten. Amén, la comunión con el Señor. ¿Cuál va a ser la respuesta cuando hacemos un verdadero ayuno? Quiero que por favor busquemos en la Biblia de Dios para Todos, porque me gusta mucho esta versión. Y dice, hola, vamos a leerlo todo. Sí, lo pueden poner en la pantalla, pero en esa versión, la palabra de Dios para todos. Grita fuerte sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta. Dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. Día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad. O sea, rebeldes y quieren conocer la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es el antídoto de la rebelión? Someternos a la voluntad de Dios. Como si fuera una nación que hubiera hecho lo correcto y nunca hubiera abandonado la ley de Dios. Me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Ahí vimos que la rebelión lo vuelve a usted igualado y pasa la línea de autoridad. Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a los trabajadores. El ayuno de ustedes consiste en discutir y pelear. Pelea y contienda en las casas, en todo lugar, con puños perversos. No es ese tipo de ayuno el que les servirá para hacerse oír en los cielos. ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí? ¿Un día para afligirse uno mismo? ¿Inclinarse con la cabeza agachada como un junco? ¿Acostarse con ropas ásperas y en ceniza? ¿A eso es lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor? Ceremonias, cosas físicas. ¿No es más bien el ayuno que yo prefiero? Mire lo que dice: quitar las cadenas de injusticia. Ese es otro tema que traía, pero ya el tiempo se fue. Quitar las cadenas de injusticia. Las cadenas de injusticia es que vienen de generación en generación. Injusticia, fueron injustos con ustedes, les quitaron algo, les dañaron, el esposo la abandonó, cantidad de cosas. ¿Cadenas de qué? De injusticia. Eso lo tenemos que ver otro día. Desatar las cuerdas de qué? Del yugo. O sea que cuando viene, hermanos queridos, rebelión, viene injusticia, se vuelve un yugo sobre la persona. Es algo que no lo deja, lo oprime, no lo va a dejar. Pero dice la palabra, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo ¿qué? Yugo. Ya suelte a toda esa gente que usted tiene oprimida, suéltela en el nombre de Jesús. Todos los que ustedes tienen en las cárceles del rencor, del odio, de la amargura, abra la puerta de esa cárcel. ¿Cómo? Con la llave del perdón. ¿Lo toman? No es compartir. Mire, cuando usted está en rebeldía y en injusticia, a usted se le cierra el corazón con los necesitados. Pero tan pronto viene la liberación, lo primero que va a pasar es que va a haber misericordia en tu corazón con la gente necesitada, en compartir tu alimento con el que tiene hambre, en darle hospedaje a la gente, al pobre que no tiene dónde vivir. No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Wow, Dios está hablando a alguien. Entonces tu luz, mire lo que dice acá, y esto cómo me gustó. Tu luz, en un seminario que estamos recibiendo, significa, dice, entonces tu luz brillará como el amanecer. O sea que empezará un nuevo tiempo para tu vida cuando realmente renunciemos a estas cosas en un verdadero ¿qué? Ayuno. En estos 21 días el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Dice, entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. En otra versión encontré, dice, y toda enfermedad quedará sana. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? En este ayuno va a suceder esto. Coloque su mano en su vientre y diga, el ayuno va más allá de dejar de comer. Entonces tu honestidad irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. Oh hermano, ese fluir de la gloria de Dios te seguirá. ¿Qué más va a pasar? Así tú llamarás y el Señor te responderá.
gritarás pidiendo ayuda. ¿A mí cómo ministró esto? Y el Señor dirá: aquí estoy. Aleluya. Gloria a Dios. Si quitas de ti la opresión. Hay gente cargada, oprimida por todas las cosas que están pasando en el país, y no hay que perder la oración. Entonces dice: aquí estoy, si quitas de ti la opresión. Y si tú quieres de verdad ir más allá en el ayuno, mire lo que dice acá: si quitas de ti la opresión. La opresión es la carga, recuerde lo que vimos hace como 20 días, el peso, el dejarme oprimir por las acusaciones, por tantas cosas, por las situaciones. Mire lo que dice: si quitas de ti la opresión, y quiero que subraye ahí el dedo acusador. A Dios no le gusta nada de eso. A Dios no le gusta que estemos levantando el dedo acusando a los demás. ¿Sí ves aquel? ¿Y si ves aquella? ¿Y si ves no sé qué? Entonces, si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas, la grosería, la inmundicia, y si compartes tu alimento, o sea, vuelve la misericordia, pero ya lo haces, el alimento con el que tiene hambre, y satisfaces las necesidades del oprimido, entonces tu luz brillará como el amanecer, o sea, la oscuridad se irá, tus sombras serán como luz al mediodía. El Señor, mire, el Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades. ¿Sí se da cuenta? Tú estás ayunando por esa casa, ora para que Dios te libere de la rebelión, y en menos de nada la casa llegará. Cuando estés en tierras secas y fortalezcas tus huesos, mira, hermano, se irá la sequedad de tu tierra, se fortalecerán tus huesos, vamos a ser sanos de los huesos, y serás como un jardín. ¿Cuántos hemos visto un jardín? Oh, hermano, levante sus manos. Verdecito, lleno de flores, de frutos, un olor fragante, no un chamizo, no un desierto, ¿cierto? Y el Señor te guiará permanentemente, serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca. El Señor no nos va a dejar entrar en rutina, que es lo que daña la búsqueda de Dios, la sed de Dios, como manantial de aguas que nunca se seca. Reconstruirá las ruinas antiguas. A Dios te va a decir: mira, el problema tuyo empezó tal y tal día. El problema tuyo a través de la palabra empezó en esto, y las ruinas empezó en tu abuelo, y cortas maldiciones, y el Señor va a estar ministrando y edificará sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reconstructor, muralla de, no va a decir ya viene dice el reconstructor de murallas destrozadas, el restaurador de calles habitadas. No te apartes del día de descanso. ¿Qué dice el Señor? Aquí habla del Shabbat, del sábado para los judíos, pero el Señor dice que Él es el día de reposo para nosotros. Entonces no te apartes del Señor, ni hagas negocios en su día. Saca tiempos, o sea, cuando te metes con Dios, es con Dios. Y lo verás que cuando estés ahí metidos con Dios, en ese descanso, el Señor te va a proteger, el Señor te va a dar las ideas para los negocios, el Señor te va a ayudar, porque en estos tiempos el primer lugar en tu mente es el negocio. El negocio, y es una cosa perturbadora, hermanos. Hemos orado mucho por ustedes, que mi esposo ora mucho por los empresarios, y su oración que yo le escucho al Señor: ponga su paz en ellos. Por favor, ponga su paz, Señor, ponga su paz, porque no es fácil tener que ver empleados, bueno, etcétera. Pero cuando tú estás metido en el verdadero ayuno y sacas todo paso por paso, estudie palabra por palabra, y lo verá que el ayuno de estos 21 días, que hagas un día, 2 días, 3 días, como Dios te guíe, porque el ayuno es personal. El ayuno es la relación con Dios, es apartarnos con Él, es meternos con Él y decirle: Señor, me siento mal. ¿Por qué no se atreve usted a decirle al Señor: no siento tu presencia? Señor, me siento aburrido, me siento cansado. Y el Señor te va a mostrar la raíz: rebelión. Rebelión. ¿Cómo se llama? Rebelión. Pero hoy vamos a orar al Señor, y el Señor le va a mostrar: dígale: Señor, muéstrame la raíz de rebelión que hay en mi vida, la cadena de injusticia,
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Coloque sus manos allí en su corazón. Estamos cubiertos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y proclamamos, Señor, tu presencia. Hable con el Señor. Mire, esto es tan personal. Y aún si usted no lo hace, ahí usted está haciendo grados de rebelión. Porque no es que es la palabra que la dio la pastora en esta mañana. Y quién sabe cuántos rebeldes hay. Sino orándole al Señor. Tenía otros temas. Pero el Señor me dice el verdadero ayuno. Y dije, Señor, ya hablamos del ayuno hace 15 días. Y otra vez voy a hablar del ayuno. Por favor, dime qué debo de enseñar. El verdadero ayuno. Porque mi pueblo ha ayunado, ha orado, pero mi pueblo es rebelde. Háblales de su rebelión. Háblales de su rebelión. Y anoche el Señor nos tuvo en esa vigilia, reconociendo nuestra rebelión. Yo reconociendo mi rebelión delante de Él. Mi rebelión ante Dios. Mi rebelión ante mi esposo. Mi rebelión ante el pastor, porque es mi esposo, también es el pastor. Mi rebelión. Y orando allí de rodillas, el Señor trajo liberación a mi alma, trajo liberación a mi espíritu. Y usted dice, no, yo sí no soy rebelde. Si el Señor habló, es porque tú tienes rebelión contra tus hijos. Los maltrata, los oprimes. Has pasado la línea de autoridad con tu jefe. Has pasado tu línea de autoridad como jefe. Has pasado tu línea de autoridad como esposa. Has pasado tu línea de autoridad como madre. Porque la Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Grados de rebelión que no me pueden decir nada porque me exalto, me sulfuro. Pero es que tiene que aprender a decirme, soy yo la que necesito vivir en paz con Dios. Entrega todo alrededor. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Adora al Señor. Espíritu Santo, levanta allí tus manos. Adora al Espíritu de Dios. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver la gloria de Dios, suelta al que oprimes. Suéltalo. Eso dice la palabra. El dedo señalador. Deja que el Espíritu Santo, el dedo acusador y las palabras perversas. Ora por ti mismo. Ora por ti mismo. Cadenas de impiedad. Todas esas cadenas que han venido el antepasado, de tus padres, de tus abuelos, de rebelión. Si tu mamá era bien rebelde, tu padre era bien rebelde, terco. No vimos todas las ramificaciones de la rebelión, la terquedad, la testarudos, la sedición. El Señor está en esta mañana y se han vuelto ligaduras de impiedad en tu vida. No te pueden decir nada, te levantas, te sulfuras, te enfrentas a puños. Padres contra hijos, hijos contra padres. Has pasado la línea de autoridad. El Señor Jesucristo está aquí, que rompas toda atadura, los lazos que tienes del pasado. El Espíritu Santo
que no te dejan avanzar. Señor, dile, muéstrame, Señor. Ya me hablaste, Señor, que mi pecado es la rebelión. Tú decides, o sales de la rebelión, o sigues allí en la sedición y en la seducción, y te sigues llenando de argumentos y de odios y de amarguras. Y por eso vemos cantidades de gente abriendo iglesias, porque Dios también los usa, lo digo con respeto. Vemos cantidades de gente diciendo, yo ya no quiero que usted sea mi cobertura. La cobertura no la eliges tú, la cobertura la elige Dios. En ti vas y la aceptas o la sacas. Puedes ir a cantidades de iglesias si quieres, pero si no estás bajo lo que Dios dice, simplemente eres un rebelde que ayunas. Eres un rebelde, como dice aquí Isaías 58, que ayunas, que profetizas, que adoras y que pretendes conocer la voluntad de Dios. Y hay un orgullo terrible, sobre todo en el pueblo de Dios, cuando Dios nos usa, cuando Dios nos ministra, pero no nos damos cuenta que Dios usó a esa persona que tal vez tú crees que es un inepto, que tú crees que no sabe mandar, que tú crees que es esto, que Dios usó a esa persona para que tú fueras. Sí, es verdad, te llamó, pero Dios usa a las personas para que aprendas a estar bajo autoridad. Y cuando aprendemos a amar, primero a Dios, segundo a tener en cuenta la línea de autoridad, Dios va a ver un respaldo sobrenatural, porque la rebelión jamás será de Dios. La rebelión comenzó en el corazón de Satanás. Satanás fue expulsado, Adán fue expulsado, y el Señor en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Y si nosotros vamos a la cruz, si nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón al Señor, dígale, Señor, ayúdame con mi mirada, con mis palabras, con mi forma de entender, porque no nos entendemos. Toda división, toda rabia, todo concepto que tengo en mi corazón hacia la autoridad, todo concepto que tengo hacia el presidente, dígaselo al Señor. Todo concepto que tengo hacia la alcaldía, todo concepto que tengo hacia el pastor, todo concepto que tengo hacia mi esposo, todo concepto, y lo llevo a la cruz. Y lo que yo quiero, Señor, es que tú liberes mi alma, mi espíritu, porque el Señor Jesucristo se humilló, no abrió su boca, aunque era el Hijo de Dios. Lo escupieron, le arrancaron su barba, le dijeron que era hijo de Satanás, que él echaba a los demonios por Luzbel. Lo por debajearon, y dice que él no abrió su boca, pero su corazón estaba sano, porque él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Comienza a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a Dios, a perdonar a cada persona de autoridad y que ellos te perdonen en el nombre de Jesús, porque la persona sigue y tú puedes seguir y caminar y viajar y hacer cantidades de cosas, pero ese lunar de rebelión se tiene que ir de nosotros en el nombre de Jesús, de raíz. Gracias, hermana. De raíz hay que arrancar la rebelión, y es que no, y se enfrenta, y usted quién es, y usted qué, usted cuál esposo, o cuál pastor, o cuál esto, o qué pastora va a ser usted. Y comienza el espíritu inmundo como Coré a decir, a mí también Dios me usa. Y María, ¿acaso Dios al único que usa es a Moisés? Y fue leprada y Coré se lo tragó la tierra. Y no estoy aquí para que yo soy la autoridad. No, hermano, es que lo dice la palabra de Dios, es que lo dice la palabra del Señor. Y el Señor murió en la cruz, se humilló hasta lo más bajo, voluntariamente, de corazón. Saque tiempos para orar de rodillas, como lo hizo el Señor en el Getsemaní.
y le dijo que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Levante sus manos y dígale: sopla en mí. Sopla en mí, Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, Sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios,